A lo largo de los siglos, se han registrado predicciones inquietantes que apuntan hacia un clímax espiritual y mundial. Entre las más conocidas se encuentra la enigmática profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII, quien habría recibido visiones que describen con frases crípticas a cada uno de los pontífices, desde su tiempo hasta el fin. Sorprendentemente, muchos creen que estamos ya en el último nombre de esa lista. También se suman a este panorama oscuro las famosas cuartetas de Nostradamus, el místico francés del siglo XVI, cuyas predicciones han sido interpretadas como señales de grandes cambios, caos y la posible llegada de un líder espiritual en tiempos de crisis. Y no podemos dejar de mencionar las visiones de místicos y santos católicos, como Ana Catalina Emmerich o Padre Pío, cuyas revelaciones parecen coincidir en una etapa turbulenta para la Iglesia y el mundo. La profecía de San Malaquías. La historia de esta profecía comienza en el corazón de Irlanda, en el siglo XII. Su autor es San Malaquías, un monje y arzobispo, conocido por su vida piadosa y su reputación de milagros. Se dice que durante un viaje a Roma, Malaquías recibió una visión mística que lo dejó profundamente marcado. En esa revelación, habría visto a todos los futuros papas que gobernarían la Iglesia Católica, desde su época hasta el fin del mundo. De esta experiencia, surgió una lista compuesta por 112 lemas latinos, breves pero enigmáticos, cada uno describiendo una característica o símbolo distintivo de los papas que estaban por venir. Lo curioso es que estos lemas no nombran directamente a los pontífices, sino que los describen con frases simbólicas que muchos han interpretado como referencias a su lugar de origen, su escudo de armas, eventos de su pontificado o incluso su nombre de nacimiento. Durante siglos, esta lista permaneció relativamente desconocida, hasta que fue publicada por primera vez en 1595 por el monje benedictino Arnold de Wallon. Desde entonces, ha sido objeto de análisis, controversias y curiosas coincidencias. Por ejemplo, el lema del Papa Juan Pablo II era de labore solis, del trabajo del sol o del eclipse solar, y casualmente, él nació y fue enterrado en días de eclipses solares parciales. Este tipo de conexiones han alimentado la fascinación por la profecía. El último en la lista, Petrus Romanus. Lo que realmente ha puesto esta profecía en el centro de muchas discusiones recientes es el lema final, el número 112. No es una frase corta como las anteriores, sino una descripción más extensa y sombría. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño, entre muchas tribulaciones, y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Este último papa, Pedro el Romano, no está asociado a ningún pontífice actual, de forma clara, lo que ha abierto un sinfín de interpretaciones. Algunos estudiosos consideran que el Papa Francisco sería el número 111, lo que implicaría que su sucesor sería este misterioso Pedro. Otros creen que Francisco podría ser el mismo Pedro el Romano, aunque su nombre no sea Pedro ni sea italiano. Los defensores de esta idea argumentan que su papel como pastor del pueblo en tiempos de crisis global, polarización y desafíos internos dentro de la Iglesia, podría coincidir con el perfil profético. Lo más inquietante es que la descripción de ese último papa no es precisamente optimista. Se habla de persecución, tribulación y del fin de Roma, la ciudad de las 7 colinas, lo cual muchos interpretan como una señal del posible colapso de la Iglesia, tal como la conocemos, o incluso, de una purificación antes de una renovación espiritual. La frase final de la profecía de San Malaquías, que menciona a Pedro el Romano, ha generado más preguntas que respuestas a lo largo del tiempo. Su interpretación es todo un campo de debate entre teólogos, historiadores y aficionados al misterio. ¿Se refiere literalmente a un papa que se llame Pedro? Esa es la interpretación más directa. Después de todo, el apóstol San Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, según la tradición. Llevar el mismo nombre podría simbolizar un retorno a los orígenes o el cierre del ciclo. Sin embargo, ningún papa desde el siglo I
ha adoptado el nombre Pedro II, y esto no es casual. Muchos creen que sería una carga simbólica demasiado pesada. Un nombre tan poderoso podría entenderse como una señal de arrogancia, o peor aún, como una autoproclamación mesiánica. Otra interpretación es que Pedro el Romano no sea un nombre literal, sino una figura arquetípica. Alguien que encarne el espíritu del apóstol Pedro, liderazgo, fe firme, y guía en medio de la tormenta. Este último papa no sería tanto un individuo con un nombre específico, sino un símbolo de autoridad espiritual, enfrentando tiempos extremadamente difíciles, persecución, división dentro de la Iglesia, y un mundo en colapso espiritual. Cuando la profecía dice que Pedro el Romano pastoreará su rebaño en medio de muchas tribulaciones, algunos ven aquí un eco de nuestro tiempo. Pandemias, guerras, crisis climática, migraciones masivas, polarización ideológica. Todo parece formar parte del escenario descrito. En este contexto, el Papa Francisco ha sido una figura que ha buscado reconciliar, tender puentes y hablar abiertamente sobre los grandes dolores del mundo. ¿Podría él ser ese pastor profetizado, aunque no se llame Pedro? Aquí, las cosas se ponen aún más complejas. Aunque muchas interpretaciones lo colocan como el Papa número 111, algunos estudiosos cuestionan si esa numeración es precisa. ¿Por qué? Porque hay confusión histórica sobre la inclusión o exclusión de algunos papas muy breves, como aquellos que duraron solo unos días o semanas, e incluso de algunos antipapas, es decir, figuras que fueron elegidas en contextos irregulares. Además, el conteo se complica con casos como el de Benedicto XVI, que renunció en vida, dejando abierta la pregunta de si su sucesor es verdaderamente el siguiente, o si ambos deberían contarse de forma paralela. En otras palabras, no hay un consenso absoluto sobre si estamos en el final de la lista o si aún falta un papa más, antes del temido Pedro el Romano. Otras profecías y visiones. A lo largo de la historia, distintos videntes, místicos y profetas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, han lanzado advertencias o visiones que parecen tocar la misma tecla, una etapa oscura y definitiva en la historia del cristianismo, centrada en la figura del Papa y en una Iglesia sometida a una prueba sin precedentes. Nostradamus, el profeta del caos. Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, fue un médico, astrólogo y vidente, nacido en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. Su fama mundial se debe, principalmente, a su libro Les Prophéties del año 1555, una colección de 942 cuartetas proféticas, escritas en un estilo críptico y alegórico. Estas estrofas, cargadas de metáforas, símbolos astrológicos y referencias veladas, han sido objeto de interpretación constante desde su publicación. Nostradamus vivió en un siglo turbulento, marcado por guerras religiosas, epidemias como la peste y profundos cambios sociales y espirituales. Su obra refleja ese caos, no ofrece predicciones claras, ni cronológicamente organizadas, sino una visión nebulosa de eventos futuros, que parecen resonar con momentos dramáticos de la historia europea, y más allá. Aunque Nostradamus nunca menciona explícitamente al Vaticano, al Papado, o a la Iglesia Católica por su nombre, varias de sus cuartetas se han interpretado como alusiones a figuras espirituales y conflictos religiosos. Una de las más discutidas en este contexto es la que menciona un gran eclipse y la huida de un líder espiritual. Después del gran eclipse, vendrá el gran desastre. El pastor huirá, dejando al rebaño en confusión. Este pasaje, con su fuerte carga simbólica, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. El gran eclipse podría simbolizar un evento astronómico literal, como un eclipse solar, que coincida con una crisis política o espiritual, o metafóricamente, un momento de oscuridad, confusión o pérdida de guía. El pastor es una imagen tradicional del líder espiritual en el cristianismo. El Papa es considerado el pastor supremo de la Iglesia Católica. Su huida evocaría imágenes apocalípticas, un Vaticano asediado, un Papa forzado al exilio, o incluso
una ruptura interna dentro de la Iglesia. La histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013, la primera de un papa, en casi 600 años, dio nuevas alas a estas interpretaciones. Muchos vieron en ese gesto un eco de la cuarteta de Nostradamus, un pastor que deja su puesto, y una institución, la Iglesia, enfrentando dudas, divisiones y desafíos modernos, desde escándalos hasta una creciente secularización global. Algunos estudiosos del esoterismo y la profecía creen que Nostradamus anticipa un escenario más oscuro, un futuro papa obligado a huir de Roma, tal vez por conflictos geopolíticos, persecuciones religiosas o una crisis interna devastadora dentro del Vaticano. La clave del misterio de Nostradamus reside en su ambigüedad. Sus palabras, como espejos deformantes, reflejan más nuestras propias ansiedades y tiempos que un futuro fijo e inevitable. Su legado, más que una guía literal, funciona como una advertencia. La historia es cíclica, los liderazgos son frágiles y el caos nunca está demasiado lejos. Elena Aiello, la mística del sufrimiento. Elena Aiello fue una religiosa italiana, fundadora de la Congregación de las Hermanas Mínimas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Aunque no tan conocida, como figuras como Padre Pío o Sor Faustina, Aiello goza de gran respeto en círculos místicos y católicos tradicionales, debido a sus intensas experiencias místicas, sus visiones de Cristo y la Virgen María, y su vida de sufrimiento redentor, ofrecido en unión con la pasión de Cristo. Fue beatificada por el Papa Benedicto XVI, en el año 2011, un reconocimiento que validó oficialmente la autenticidad y la profundidad de su espiritualidad dentro de la Iglesia. Desde joven, Elena sufrió diversas enfermedades físicas que ella ofrecía como sacrificio. A través de estos sufrimientos, comenzó a experimentar fenómenos místicos como los estigmas, heridas similares a las de Cristo crucificado, éxtasis y revelaciones privadas. Según testimonios y escritos recogidos por su confesor, estas visiones eran vívidas y constantes, centradas en tres grandes ejes. El sufrimiento redentor. Elena veía el dolor como un medio para unirse a Cristo y para la salvación de las almas. Advertencias celestiales. Recibía mensajes de la Virgen y de Jesús, que hablaban de castigos divinos si la humanidad no se arrepentía. Crisis de la Iglesia. Uno de los aspectos más intrigantes de sus visiones es la referencia a un futuro tiempo de gran prueba para la Iglesia, en particular para el Papa. La Iglesia pasará por una prueba terrible, y el Papa sufrirá mucho. Esta frase profética, atribuida a una de sus visiones, ha sido objeto de análisis e interpretación, sobre todo, a la luz de los acontecimientos eclesiales contemporáneos. Las palabras prueba terrible, y el Papa sufrirá mucho, no parecen referirse a una simple dificultad administrativa o doctrinal, sino a una crisis profunda de carácter espiritual y estructural. En el contexto actual, muchos creyentes encuentran ecos de estas advertencias en el pontificado del Papa Francisco. Resistencias internas. Francisco enfrentó críticas de sectores conservadores, por sus posturas en temas como la sinodalidad, la pastoral con personas LGBT, y su énfasis en una iglesia de salida y centrada en los pobres. Escándalos no resueltos. Aunque muchos de los escándalos de abuso sexual y encubrimiento vienen de pontificados anteriores, el Papa Francisco tuvo que cargar con las consecuencias y lidiar con una percepción global de desconfianza hacia la jerarquía eclesial. Divisiones internas. Hay una clara polarización dentro de la Iglesia, entre quienes veían a Francisco como un renovador y quienes lo acusaban de diluir la doctrina. Como ocurre con muchas revelaciones privadas, el mensaje de Aiello no es necesariamente un pronóstico literal, sino una llamada espiritual urgente: volver a Cristo, redescubrir la penitencia y prepararse para las pruebas de la fe. La imagen del Papa sufriendo no debe interpretarse solo como castigo, sino como una participación en la pasión de Cristo. La cabeza visible de la Iglesia repitiendo el drama de Getsemaní, mientras el cuerpo místico se tambalea. Padre Pío, el santo que habló de tres papas. San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío,
fue uno de los santos más influyentes y enigmáticos del siglo XX. Fraile capuchino italiano, es venerado por millones, debido a su vida marcada por fenómenos místicos extraordinarios: los estigmas, bilocación, lectura de almas, visiones, luchas espirituales contra el demonio, y una vida de intensa oración y sacrificio. Aunque oficialmente no se conocen muchas profecías públicas suyas, existen numerosos testimonios personales y privados, de fieles, religiosos y hasta cardenales, que aseguran haber recibido de él palabras proféticas en conversaciones íntimas. Entre ellas, destaca esta frase misteriosa: «Veré 3 papas. Y el último llevará a la Iglesia a su mayor prueba». ¿Qué quiso decir con veré 3 papas? Esta afirmación ha sido interpretada de varias formas, dependiendo del marco cronológico y espiritual en que se lea. Lectura literal y cronológica. Padre Pío falleció en 1968, durante el pontificado de Pablo VI. Algunos creen que los 3 papas no se referían a su tiempo vital, sino a un lapso profético posterior, posiblemente a los 3 papas más significativos del final del siglo XX e inicio del XXI. Juan Pablo II, un gigante espiritual y cultural, símbolo del catolicismo en el mundo contemporáneo. Benedicto XVI, un teólogo brillante y conservador que renunció al papado, algo inaudito en siglos. Francisco, un papa reformador, carismático para unos y polémico para otros, en tiempos de polarización y crisis institucional. Según esta interpretación, Francisco sería el tercer papa de esa secuencia y el que conduciría a la Iglesia a su mayor prueba. Lectura simbólica. Otra visión más espiritual y menos literal es que estos 3 papas representan 3 fases o modos de ejercer el ministerio petrino. Juan Pablo II. El papa misionero, evangelizador global, que llevó el rostro del cristianismo a las masas. Benedicto XVI. El papa intelectual, guardián de la ortodoxia y de la teología profunda. Francisco. El papa pastoral, de la misericordia, pero también del conflicto interno, que removió estructuras y tensiones dentro del propio cuerpo eclesial. En esta lectura, la mayor prueba no es necesariamente un desastre visible, sino una purificación espiritual, una crisis de identidad eclesial, en la que se cuestionan tradiciones, doctrinas, autoridades, y se pone a prueba la fidelidad de los creyentes. Es importante notar que la frase atribuida a Padre Pío no forma parte de ninguna enseñanza oficial, ni aparece en sus escritos reconocidos por la Iglesia. Proviene, al parecer, de testimonios orales, de fieles que lo conocieron o escucharon indirectamente. Como tal, no constituye dogma de fe, ni debe entenderse como una verdad absoluta. Sin embargo, su fuerza simbólica es poderosa. Muchos católicos que viven con angustia los tiempos actuales, marcados por escándalos, confusión doctrinal y divisiones internas, encuentran en esta supuesta profecía un marco que les ayuda a entender el presente como parte de una etapa prevista, incluso necesaria, en el camino espiritual de la Iglesia. La frase mayor prueba es ambigua, pero tremendamente significativa. En la tradición cristiana, las pruebas no son solo castigos, sino también momentos de purificación, de fe auténtica, de separación entre lo superficial y lo verdadero. La historia de la Iglesia está llena de crisis, cismas, herejías, persecuciones, decadencias, que, sin embargo, han sido seguidas por periodos de renovación. A pesar del tono oscuro de estas visiones, todas coinciden en un punto. Lo que viene no es necesariamente el fin, sino una purificación. Una noche oscura del alma que precede al amanecer. Una oportunidad, quizás, de volver a las raíces, a la esencia de la fe, al amor y la humildad del Evangelio. Y mientras algunos interpretan estas profecías con miedo, otros las reciben como un llamado a despertar, a orar y a vivir con más profundidad y coherencia espiritual. Teorías y especulaciones sobre el próximo Papa. Las preguntas sobre quién será el sucesor de Francisco no son solo de interés eclesiástico, sino que, para quienes siguen las profecías,
están cargadas de un dramatismo especial. Aquí algunas de las especulaciones más comunes. ¿Un papa reformista o tradicionalista? La elección del próximo papa podría marcar un giro decisivo. ¿Será un continuador del estilo pastoral y cercano de Francisco, abierto a nuevos enfoques? ¿O un pontífice que busque restaurar un perfil más doctrinal, litúrgico y conservador? Este debate no es menor. Determinará el tono, la imagen y la dirección espiritual de la Iglesia para los próximos años, o quizás para un tiempo muy breve. Una posibilidad que muchos observan con suspenso es la elección de un nombre papal que tenga carga profética. Si el próximo papa eligiera llamarse Pedro, algo que no ocurre desde el primer siglo, muchos lo verían como la confirmación de la profecía de San Malaquías. Este gesto tendría un enorme peso simbólico, y sería interpretado por muchos como el cumplimiento de la figura de Pedro el Romano. ¿Un pontificado breve y dramático? Otra teoría que circula en círculos proféticos y eclesiales es que el próximo papa no reinará mucho tiempo. Un pontificado corto, tal vez interrumpido por una crisis mayor, una guerra, una persecución o incluso un colapso institucional, sería coherente con la idea de una iglesia en transición hacia su momento más decisivo. ¿Estamos al borde del cumplimiento profético o simplemente frente a un cambio humano? No hay forma segura de saberlo. Pero lo que sí es claro es que estamos en una etapa de cambios profundos, dentro del Vaticano, en la fe de los creyentes y en la relación del mundo con lo espiritual. Tal vez, el Pedro el Romano no sea un papa apocalíptico, sino un guía humilde que, como el primer Pedro, tenga que sostener la fe cuando todo lo demás tambalee. Tal vez, la gran tribulación no sea una guerra o un cataclismo natural, sino una crisis interior, pérdida de fe, escándalos y el llamado urgente a volver a lo esencial. No es la primera vez que se predice el fin de la Iglesia. En más de 2000 años de historia, ha pasado por guerras, cismas, invasiones, persecuciones brutales, y sí, también por profecías que anunciaban su inminente desaparición. En el año 1000, muchos creían que Cristo regresaría y que todo terminaría. En la Reforma Protestante del siglo XVI, se habló de la caída irreversible de la Iglesia romana. Y sin embargo, aquí está, transformada, cuestionada, imperfecta, pero viva. Tal vez no estemos ante el fin. Tal vez estemos, como tantas veces en la historia, al borde de un renacimiento. Uno que no vendrá desde el poder, ni desde el Vaticano, ni desde profetas ocultos, sino desde el corazón de cada persona que, en medio de la oscuridad, decide creer, amar y reconstruir.